Muy buenos días. Ahora mismo, según mi iPhone, son las 9:24 y estoy muy feliz porque vamos a pasar todo el día juntos. Y es que resulta que el otro día yo estaba revisando los vídeos del canal y me di cuenta que hace 6 meses os hice este mismo vídeo. Y por lo tanto, eso significa que mi iPhone ya tiene 6 meses de uso. Y probablemente alguno de vosotros esté pensando en comprarse el iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max o ya esperar al 16 en septiembre. Y por eso pienso que este vídeo puede ayudarte a tomar una decisión, o en el caso de que ya tengas un iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, pues simplemente ver cómo lo utilizo yo en un día muy normal, un jueves muy normal en mi vida. Y empezamos el día con un 100% de batería. Y es que si me sigues desde hace tiempo sabrás que yo lo cargo prácticamente todas las noches. Y en el caso de que tú también quieras cargarlo todas las noches y no sufrir por la batería, te recomiendo que vayas a los ajustes de tu iPhone, batería, y donde dice optimización de la carga, selecciones carga optimizada. Si tienes esta opción activada, lo que va a hacer es aprender, según los hábitos que tengas tú de uso y de carga, a regularse él solito. Este es el panel que yo digo y hace años ya que yo tengo esta opción activada y de momento súper bien. Si veis la pantalla así como que se reflejan colores, es por el filtro este que tengo en la cámara que hace que se vea así. Entonces, este es el panel que te digo de la batería y aquí es donde puedes ver esas últimas 24 horas. Yo cada día me voy a dormir a las 11 de la noche y lo pongo a cargar. Por lo tanto, como ves, a partir de las 11 de la noche empieza la carga y a las 6 de la mañana más o menos paró de cargarse al 80% y a las 7 finalmente acabó la carga al 100% para que yo a las 8 ya lo tuviera ready. Creo que ahí se ve perfectamente. Así es como normalmente yo suelo cargar el dispositivo y, como digo, nunca he tenido ningún problema con la batería. Y para los más frikis, a los que os interese este tema de la batería, os voy a enseñar la salud de la batería, aunque a mí ya sabéis que esto me da un poco igual y lo sigo teniendo al 100%. Y digo esto de los frikis de la batería porque hace cuestión de unos meses, no sé cuántos, me dejó un comentario una persona que me dijo que había falsificado esa captura de pantalla o lo que sea porque no se creía que mi iPhone 15 Pro tuviera un 100% de capacidad total de la batería. Y es que ya sabéis que yo con este tema de la batería es algo que me da un poquito igual. Yo cuando note que el iPhone pues no tira igual, cuando note que falla, pues entonces me preocuparé, pero durante el día pues yo no estoy pensando en la batería. Cuando necesito cargarlo, lo enchufo y lo cargo. Y si veo que la batería pues sigue durando y no necesito cargarlo, pues no lo cargo. Y siempre voy a recomendar que tú tampoco le des mucha importancia. Utiliza este dispositivo como te dé la gana, como mejor se adapte a ti, a tus rutinas, a tus necesidades, y si hace falta cargarlo, lo cargas, y si no, pues no. Así que bueno, dicho todo esto, voy a seguir trabajando, que por ahí ya tengo el ordenador montadito, vamos a empezar a editar vídeos, a hacer lo que hago un jueves normal en mi vida. Y otra cosa es que, bueno, ya me estáis viendo, me he arreglado antes de empezar a grabar el vídeo, así que como me he hecho la skincare, vamos a marcarlo en nuestra aplicación de hábitos de nuestro iPhone. Así que, check. Álvaro, súper bien, me salvas, qué bien. Pero eso me surge la duda de, ¿tengo que pagarlo? Lo seguro, por eso estoy por ahí. Y te lo descuentan del día que te llegue. Puedes sacar lo que quieras. Mis 15 minutos de sol no me los quita nadie. Hace un calor ya. No sé cuánto estamos. 18 grados. Y a la 1 estaremos a 21. Eso quiere decir que empieza el calor en Barcelona. Por cierto, que no os lo había enseñado aún. Ya están saliendo las hojas verdes. Bueno, ya han salido las hojas verdes en el árbol que tenemos justo delante de casa. Y eso quiere decir que queda inaugurada la temporada de verano en el canal. Y es que los vlogs de mi canal, ya sabéis que me gusta hacer mucho tomas cinemáticas. Pues los vlogs se dividen en árbol marrón, árbol verde. Así que los vlogs de verano son árbol verde y los vlogs de invierno árbol marrón. Así que queda inaugurada, como digo, la temporada de vlogs de verano. Por si la manga corta no daba pistas. Paquetito. Me han enviado este paquetito es por el Día Mundial de la Tierra.
Bueno, ya te he dicho que era un jueves normal, acaban de llegar algunos paquetitos y de hecho ya estoy al lío. Uno de ellos es un regalito que me ha hecho una marca por el Día de la Tierra, que ya lo veréis en Instagram, así que puedes seguirme por ahí si quieres verlas. Y sinceramente estoy muy contenta de que marcas así cuenten conmigo, sobre todo por Instagram, que no es la red social que más me represente a nivel de seguidores. A pesar, como digo, no es una colaboración pagada, es un regalito que me ha querido hacer una marca, pero bueno, que el simple hecho de que cuenten conmigo y, jolín, recibir un producto que en sí que cuesta dinero, pues no sé, me hace muy feliz y me hace sentirme muy afortunada. Y por otra parte, estaba haciendo cositas de Rhino para Instagram. Y es que como yo sé que hay mucha gente muy observadora aquí en el canal, seguramente te habrás dado cuenta de esta fundita, que me hace mucha ilusión. Bueno, pues como ahora estaba haciendo justo el guión porque estoy haciendo un reel para Instagram, que seguramente ya habrás visto porque este vídeo lo estoy subiendo con una semana de antelación, me llegaron ayer y estoy haciendo ahora todo el contenido para Instagram, así que como lo tengo fresco, si no te importa, dame un par de minutitos que te cuento un poquito sobre estas fundas, porque es el nuevo lanzamiento de Rhino Shield, a mí me encantan y probablemente a ti también. Esto que yo le tengo puesto no es de Rhino Shield, esto me vino con una funda de Shein de hace años, ¿vale? Así que esto como si no estuviera. Bueno, pues como te decía, este es el nuevo lanzamiento de Rhino Shield y es el modelo Circular Next. Lo especial que tienen es que este material es 100% reciclado. Cuando me las quisieron enviar me estuvieron explicando un poquito el proceso de elaboración y sinceramente me gustó un montón. Y es que me contaron que estas fundas están elaboradas a partir de otras fundas ya usadas y otros desechos de fábrica. Y por lo tanto puede ser reciclada nuevamente hasta 5 veces. Y por eso se llama circular, porque tiene hasta 6 vidas. Y por si alguien se lo pregunta, este proceso no altera para nada ni la protección contra impactos, ni el magnetismo que tiene el MagSafe, ni nada. Y lo mejor es que no solo está en este color, también la podéis conseguir en este color rosita. Y si te has fijado bien, el color es una especie de degradado de entre el rosa y el blanco. Está de aquí entre el morado, el lila y el blanco. Pero en realidad estos colores son totalmente aleatorios porque a raíz de este proceso de reciclaje, el color puede variar. Y aunque yo te la enseñe así con el degradado blanco hacia aquí arriba, a lo mejor a ti te toca con el degradado blanco aquí abajo. Y por eso me parecen tan especiales, porque al final el modelo acaba siendo único. Pero espera, que hay más. Y es que cuando la reactivas, si la giras, vas a poder ver esta sorpresita de aquí. Y si escaneas el código QR, vas a poder obtener información sobre tu funda. Cuántos ciclos de vida tiene, la fecha de producción, el número del lote y el material. Y por cierto, para que este movimiento siga funcionando, tú también puedes reciclar tus fundas antiguas. Si por ejemplo te has cambiado al iPhone 15 y pasabas del 13, como es mi caso, y no tienes ningún familiar cercano ni amigos, ni las vas a vender, las puedes devolver a la dirección que tienen en la web. Que por cierto, este enlace lo tendrás en la descripción. Y con todas estas fundas que vayas dejando, que vayan recogiendo y que vayan utilizando para fabricar más fundas como las que te acabo de enseñar, de alguna manera estarás contribuyendo a este movimiento. Y me acaban de confirmar que si pones el código que aparece en pantalla, Judith, el de siempre, sin H, mi nombre, vas a poder conseguir un 10% de descuento, pero eso sí, durante las próximas 48 horas, en fundas o en cualquier accesorio que tú quieras. Así que ahora sí, dicho esto, voy a seguir grabando el reel que estaba haciendo para mis otras redes sociales y voy a poner la voz en off diciendo todo lo que te acabo de contar, pero en formato más reducido. Así que te voy a dejar por aquí y voy a seguir grabando. Bueno, ya tengo el vídeo hecho, que lo he editado con Final Cut y ahora me lo voy a pasar por AirDrop, que ya sabéis que es una de las cosas que más me gusta del ecosistema, la rapidez de poder pasarme archivos del Mac al iPhone, sobre todo para pasarme ese tipo de archivos como vídeos, porque como digo, va rapidísimo y en un solo clic pues lo puedes tener en el iPhone. Y lo acabo de importar en la aplicación que utilizo para editar mis Reels o mis Stories. Supongo que lo habréis visto antes cuando he estado editando el story de las zapatillas que me han llegado esta mañana, pero igualmente, por si estabas despistado, la aplicación que utilizo es CapCut. Y es que es muy sencilla, simplemente importas el vídeo y a partir de aquí pues puedes editarlo. Yo normalmente lo que hago es grabar todo el contenido con el propio iPhone y luego todos esos clips los pongo todos en CapCut y ya los voy uniendo. Pero en este caso, en el Reel tiene que salir el iPhone. Por lo tanto, no podía grabar el contenido con el iPhone, así que lo he grabado con la cámara. Te voy a poner en el trípode, que ya me he cansado. Entonces, en estos casos, cuando los Reels o los Stories los grabo directamente desde la cámara, pues sí que los edito en Final Cut, porque grabo con un perfil de la Sony muy concreto y sinceramente, pues
no me la quiero jugar, prefiero que quede bien. Y eso es justo lo que estaba haciendo ahora. Lo he recortado, le he cambiado el color, lo he exportado y ahora, como digo, lo tengo en el iPhone. Así que como en este caso quiero grabar una voz en off, como te he dicho antes, lo he importado en CapCut. Y aquí dentro de audio tenéis una función que se llama doblaje. Le hacéis clic y podéis empezar a grabar la voz en off. Así que es justo lo que voy a hacer ahora. Voy a ponerme a grabar la voz en off y así ya lo podemos exportar. Estas de aquí son las nuevas cámaras de... Y esta primera... Te voy a contar por qué las son. Hoy te voy a contar por qué estas son. Este código QR está de reciclaje, que pueda ser reciclada, ¿no? Lo tenemos. Hoy te voy a contar. Y es que a priori puede parecer una sola. Oye, aprovechando que estoy ahora haciendo la comida y tengo para rato porque voy a hacer judías verdes con patatas, voy a contarte un par de cosas positivas después de estos 6 meses de uso que he ido detectando. Es probable que se escuche un poco raro porque estoy en la cocina, está el fuego encendido. Bueno, pues una de las cosas por las que creo que sí que vale la pena el iPhone 15 y 15 Pro y 15 Pro Max y 15... bueno, cualquiera del 15 es el tipo C. Y parece una tontería, pero... créeme que para mí sí que ha marcado un antes y un después. Vas a cualquier sitio y necesitas llevarte un cable de carga. Antes siempre tenía que coger un tipo C y un tipo Lightning, porque mis otros dispositivos sí que tenían tipo C, los de Albert también. Es mucho más cómodo no tener que pensar en otro cable más cuando ya tienes un tipo C porque lo has cogido por el iPad o por la cámara o por cualquier otro producto tecnológico que tengas. Y el dejarte, por ejemplo, el cable Lightning en un viaje, pues me parece que te va a fastidiar todo el viaje, así que con el tipo C pues no pasa. Y por cierto, cuando digo tipo C ya no solamente implica la carga, sino todos los accesorios que gracias a tener esta entrada de aquí, pues ahora puedo conectar. Por ejemplo, ya sabéis que yo le saco mucho provecho a la cámara y suelo grabar en logarítmico cuando son clips para el canal. Soy muy friki, pero lo hago. Entonces, el poder enchufarme aquí el disco duro, pasármelo directamente, o para poder grabar este tipo de archivos que son más pesados, que te pide directamente que lo enchufes, el poder hacerlo, pues para mí, aunque sean pequeños detalles, sí que vale la pena. La resistencia tú. Son las 3:54 de la tarde. Creo que ahí se aprecia, tiene un 71% de batería. Y mira que he grabado muchos vídeos sobre un día conmigo, enseñándote el uso del iPhone, pero creo que ninguno tan real y tan sincero como el que estás viendo hoy. Y es que normalmente estos vídeos esperaba, por ejemplo, a un sábado o a un domingo grabarlos para hacer algún plan con Javi, con Nikias o con quien quisiera apuntarse. Pero hoy estás viendo cómo es realmente un día de trabajo normal y corriente. No todos los días recibo paquetes, no todos los días tengo que grabar colaboraciones o cositas para Instagram. No todos los días, pero casi. Entonces, que tenga ahora mismo un 71% de batería, teniendo en cuenta que he estado grabando cositas, teniendo en cuenta que he estado editando el vídeo, poniendo las voces, todo eso que habéis visto antes, pues yo creo que no está ni tan mal. Antes, haciendo la comida, he dicho algo positivo sobre este modelo, que es el tema del tipo C, que esto pues supongo que no habrá sido ninguna sorpresa para nadie, pero quiero comentar algo que para mí pues me es totalmente indiferente y precisamente es algo que solo han puesto en este modelo concreto de iPhone. Y efectivamente estoy hablando del botón de acción. Y es que lo dije desde el primer momento, para mí el botón de acción no sería ni mucho menos un motivo de compra de un iPhone 15 Pro. Pero sí que es verdad que todas las mejoras que puedan incorporar en estos botones, pues bienvenidos son. Quiero decir, antes esto era un interruptor y solo funcionaba para una cosa. Ahora es un botón y puede funcionar para lo mismo que ya funcionaba o cambiar esa funcionalidad y que sirva para lo que mejor se adapte a ti.
También te digo, yo cuando tenía el interruptor del silencio se me olvidaba completamente que eso existía, pues me ha pasado lo mismo con el botón de acción. Y ojo, que no se malinterprete, no estoy diciendo que no valga la pena tener este botón de acción, supongo que hay mucha gente que le dará mucho uso, pero en mi caso ha pasado totalmente desapercibido. Y como te digo, es que ni me acordaba de lo que tenía puesto. Pero eso no quiere decir que no sea útil. Y hablando de cosas útiles, quiero hablar de este robotito de aquí porque me preguntasteis un montón a raíz del sorteo, porque lo estuve regalando la semana pasada y además os conté sobre él en Instagram, pero por aquí aún no lo había enseñado. Así que aprovecho ahora para enseñártelo bien. Si estás súper perdido, es el nuevo lanzamiento de Ugreen, que es el Nexode RG. Y como ves, tiene forma de robotito. Si estás suscrito al canal ya lo sabrás, pero bueno, yo soy muy fan de los cargadores de Ugreen, estos que son triples, los Nexode. ¿Y cómo funciona? Pues nada, le retiras las patitas y ahora sí, esto ya lo puedes enchufar a la corriente. Como te decía, tiene las típicas entradas de Ugreen, 2 tipo C y 1 tipo A. Y por si hubiera alguna duda, yo lo aclaro, por supuesto puedes tener los 3 cables enchufados y cargar 3 dispositivos simultáneamente sin problema. Por eso yo siempre te lo recomiendo porque es súper cómodo para viajes. El día de hoy trata de abrir paquetes, así que vamos a abrir este de aquí también juntos. Mirad qué cosa tan mona. Y estos son los dos modelos, el de color así violeta y blanco y el negro. Ah, sí, y otra cosa, el robotito cuando tú lo enchufas a la corriente va cambiando sus expresiones, según lo cargado que esté el dispositivo. Ah, mira, y en la cajita te pone todo lo que te acabo de contar. Y por si te interesa el producto y no has sido el ganador del lote de productos de Ugreen que regalé la semana pasada, pues te voy a dejar el enlace para que tú también puedas conseguir tu robotito. ...17:39 de la tarde y creo que ahí se ve 66% de batería. Quedan 20 minutitos para que desaparezca el modo trabajo. Pero hoy hacemos una excepción porque acabamos media horita antes. Acabamos. Luego te cuento. Por cierto, ahí. Este domingo voy a subiros un vídeo hablando sobre la tecnología, todas aquellas cositas que me llevo siempre cuando salgo de casa. Así que suscríbete para no perderte ese vídeo. ¿No? Sí. Y por cierto, en Instagram os estoy haciendo varios posts y os he enseñado estas bambas y estos pantalones que son de Stradivarius y son todo tendencia. Influencer de moda. Sí soy. Desde que hemos salido de casa, todo lo que has podido ver está grabado con el iPhone en 4K 30 en formato logarítmico. ¿Y ahora dónde vamos? A la tienda de Ray-Ban. Bueno, pues si no lo sabíais, las gafas que lleva ahora mismo Albert son las que me regalaron en el evento de Ray-Ban, pero es cierto que no le estaba dando ningún tipo de uso y se las he dado a Albert. Es que los cristales, digamos, el color es un tanto distinto al que estamos acostumbrados, que son estos de aquí, que también son de Ray-Ban. Entonces nada, ahora vamos a ir a la tienda oficial de Ray-Ban aquí en Barcelona para ver si se los pueden cambiar. Ahora vais a ver cómo cuando llegue a casa ha bajado la batería, que no veas. Porque cuando grabo en este formato, es lógico, me la fundo. ¡Súper! Muy bien. Otra de las cosas que suelo hacer con el iPhone es pagar. Tengo mi tarjeta de gastos aquí dentro, entonces cada vez que voy a cualquier tienda no necesito llevar tarjetas físicas, pago directamente con el iPhone y listo. Vamos. Ya tenéis disponible el nuevo vídeo en YouTube. ¿Por qué hago estas cosas? Porque hago estas cosas. Y nos vemos en un ratito en la banda, que hoy hay directo. Ya está. Bueno, te pongo un poco en situación. Acabamos de llegar a casa, ahora mismo son las 7:30 más o menos de la tarde. Y antes, mientras estábamos en la calle, te he dicho, seguramente me habré fundido la batería. Pues estoy sorprendida porque solo he gastado un 20% más o menos. Tengo un 46% de batería, lo cual no me parece tan mal por todo lo que he grabado en logarítmico.
Literal que mira cuántos vídeos he hecho. Como te he dicho al principio del vídeo, hoy es jueves y los jueves normalmente, como hoy cuando estés viendo este vídeo tú, subo vídeo. Entonces te voy a explicar un poquito, porque esto nunca lo he enseñado, cómo hago la promo del vídeo que acabo de subir a YouTube. Como habrás visto, acabo de grabarme ahora el story, que por cierto lo hago directamente desde Instagram, no me lo ocurro mucho en ese sentido. Y siempre grabo con ese filtro aplicado, porque es un filtro que te da así como unos toques más oscuritos, no sé, me gusta mucho el color que tiene este filtro. Así que ahora que he grabado este story, lo único que tengo que hacer es irme a YouTube. Te lo voy a enseñar desde aquí, ¿vale? Este es mi canal, entonces este es el último vídeo que acabo de subir y ahora le doy a compartir. Pero no lo copio tal cual, sino que le digo más opciones y hago clic aquí, porque de esta manera se me copia en el catálogo de Paste, que ya sabéis que es la aplicación que utilizo como portapapeles, porque se me copia en todos mis dispositivos y tengo como un catálogo con todos esos enlaces sin perderlos, así que es muy útil. Es esta aplicación de aquí. Y como ves, ahora ya me aparece aquí el vídeo. Si yo, por ejemplo, copio ahora otra cosa, se me perdería ese enlace, así que vengo a la aplicación Paste, hago así y lo vuelvo a copiar. Una vez hecho esto, ahora voy a la aplicación Opening Up. Con esta aplicación lo que vas a conseguir es otro enlace como de YouTube, pero que en el momento en que tú como usuario hagas clic no te lleve a Safari, sino que abra directamente la aplicación YouTube. Así que una vez dentro de la aplicación, que es gratis, le hacemos clic aquí, copiamos el enlace, le decimos que sí, ahí está, y generamos el link. Una vez hecho esto, como ves, tenemos un nuevo enlace, así que lo copiamos también. Ahora, este enlace nuevo que acabamos de generar es el que pondremos en la historia de Instagram que he grabado antes. Yo a mis stories le pongo así como corazoncitos flotantes, me encanta. Y cuando ya tenemos nuestro story, pues le doy a publicar. Y listo. Ahora vamos a ir otra vez a la aplicación Paste, como antes, y volveremos a copiar el enlace que he generado al principio de todo, haciendo un clic. Ahora vamos a ir a la aplicación Tu Stories. Y en este cuadrito de aquí le vamos a decir pegar. Y enviamos. Ahora se nos habrá creado este story por el que tanto me preguntáis. En este botoncito de aquí podemos conseguir ese tipo de fondos que lo que hace es coger la imagen y te la pone como de fondo difuminado. Pero si quieres descargarte solo el PNG este de aquí, que es algo que yo también hago mucho, le daríamos a la flechita de descargar. En mi caso lo que voy a hacer es publicarlo directamente, así que le damos a Stories y ya está. Aquí esto es como un sticker, lo puedes mover, aunque a mí en el medio ya me iba bien. Y aquí vamos a volver a poner ese enlace, pero en cambio de entrar en otra aplicación más, simplemente como tengo la extensión de Paste puesta en el iPhone, hago así y lo tengo aquí. Y listo, promoción hecha. Ahora normalmente me quedo aquí un ratito, como media hora más o menos, respondiendo los primeros comentarios, pero como ya son las 7:40, vamos a dejarlo para más tarde porque me duelen los ojos, voy a quitarme las lentillas y además ahora a las 8 he quedado con David para hacerle una llamadita de servicio técnico porque tengo un nuevo productito en casa que no sé instalar. Bueno, pasamos a outfit para grabar el podcast de la banda. David me acaba de avisar que en 5 minutos puedo llamarle, así que voy a aprovechar... ahí está. Por cierto, la funda de las gafas como trípode durante todo el día. Así que voy a aprovechar para pasarme todos los vídeos que he grabado ahora por la calle, que ya habéis visto, al disco duro. Una de las cosas que más me gusta es el poder enchufarle el mismo SSD que utilizo para mi MacBook en el iPhone. Es tan sencillo como conectar el disco duro y luego abres la aplicación Archivos y ya debería aparecer por aquí. Ahora vamos a las fotos, seleccionamos todo lo que queramos, le damos aquí a la flechita y le decimos guardar en archivos. Se nos abrirá la carpeta justo que acabamos de crear y le decimos guardar. Y listo. De esta manera, como son archivos muy pesados, me aseguro que no se vaya a cancelar la transferencia y de esta manera pues pierda el tiempo. David acaba de decir que ya está. Así que vamos a llamarlo. Hola. Tengo hecho esto un grito. Mira. Fon 1, Fon 2, hola. Tengo otro pequeño, pero es un repetidor. Pues nada, oye, un fail tremendo, chicos. Un fail tremendo. Y es que los chicos de Fritz nos enviaron tanto a David como a nosotros un router, bueno, esto, que ya lo visteis en el mobile, en el vídeo del mobile, y claro, he tenido que llamar a David ahora porque no sabíamos instalarlo, y bueno, que nos han enviado un modelo distinto, así que nada, mañana tocará hablar con ellos, a ver si nos lo pueden solucionar. ¿Cómo has visto, y te la has esquivado así como chon? Son las 8:30 casi, vamos a ir a cenar,
porque, como os he dicho antes, a las 9 tenemos La Banda Tech, el podcast en directo. Por lo tanto, tenemos que cenar antes. Por cierto, después de hablar con David por FaceTime, 33% de batería. Y mientras esperamos a que lleguen los demás, toca hacer la promoción para que vosotros podáis entrar. Bueno, esto ya está a puntito de empezar. Estoy esperando a mis compañeros de Hola, hola, que otra noche más aquí con la banda. Bueno, estoy saliendo en el blog, ¿eh? Hola, blog. Claro. Sí. Por fin. Ya se ha acabado el día de hoy. Bueno, acabamos de finalizar el directo en la banda. Son las 22:40 y por lo tanto quedan 20 minutitos para que mi iPhone pase al modo descanso, porque lo tengo automatizado también. Y además, a partir de las 11 en punto de la noche se me limitan las aplicaciones, no puedo entrar en las redes sociales gracias a la aplicación... Aquí está. Off Screen. Es una aplicación que te calcula el tiempo que estás pasando con el teléfono y además yo la tengo pagada. Creo que compré como el anual porque era muy barato, pillé una oferta. Y además de eso, y básicamente lo que te enseña son varias estadísticas, a ver si ahí se puede ver cuántos minutos he estado sin el móvil o a qué hora he cogido por primera vez el móvil. Métricas de este estilo que yo soy muy friki, a mí me interesan y que el propio iPhone pues se me queda un poco corto con el tiempo de uso y todo eso. Así que a partir de las 11, como te decía, las redes sociales se me bloquean totalmente y no es como el límite de uso que puedes poner una contraseña, no, es que se bloquean y no puedes entrar. A veces da un poco de rabia, pero gracias a eso no toco el móvil a partir de las 11 y me va bastante bien. Y ¿sabéis también lo que me va muy bien? Irme a dormir, estoy reventada. Así que nada, vamos a finalizar el día porque ahora ya me lavo los dientes y me voy a dormir. Con creo que, a ver si se puede ver, con un 24% de batería. Así que teniendo en cuenta que lo he cogido por primera vez a las 8, aunque haya empezado el vlog mucho más tarde, y lo voy a dejar a las 11 como prácticamente todos los días, pues ha sido un uso bastante realista, la verdad. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya entretenido, pero sobre todo que hayas aprendido sobre nuevas aplicaciones o que haya podido resolver algunas dudas sobre cómo lo utilizo, que muchas veces me lo preguntáis. Así que nada, dejamos por aquí un huequito para poner un vídeo que a lo mejor no has visto y puede que te interese y nos vemos en los siguientes en caso de que te hayas suscrito. Un besito muy fuerte. Buenas noches.